Buenas tardes, alumnos. Vamos a ver ahora el cálculo del EVA. Como dijimos en la clase de teoría, el EVA era un indicador financiero que está utilizado en los tableros de comando de compañías globales. Esta herramienta ayuda a los inversores a invertir o desinvertir en empresas. Lo que ocurre con el EVA, para el cálculo del EVA, es como si se viera la empresa en una helicóptero view, es decir, como si nos subiésemos en un helicóptero y viéramos la empresa desde arriba, cómo están sus componentes, cómo está su componente y ver si realmente genera o no genera valor. Para ello tenemos que empezar por los conceptos fundamentales. Como es una herramienta que viene de los Estados Unidos, está en inglés, se utilizan términos en inglés. El ROIC es el Return sobre Investment Capital, retorno sobre el capital invertido. El WACC es Weighted Average Cost of Capital, promedio ponderado del costo del capital invertido en la empresa. Y el EVA es el Economic Value Added, valor económico agregado. El EVA, el valor económico agregado, va a ser igual al ROIC menos el WACC. Cuando el EVA es mayor que cero, mientras más invierte, se crea más valor para el inversor. Y si el EVA es negativo, los inversores van a estar un poco reacios a invertir, o mientras más invierte, más va a perder el inversor. Por ende, no hay espacios grises acá. O se genera valor o se destruye valor. Bien, partemos de la contabilidad. Contabilidad tradicional, vemos que los ingresos por ventas menos los costos variables menos los gastos fijos nos dan el resultado operativo antes de impuestos e intereses, EBIT. Menos los intereses menos los impuestos nos da el resultado neto. Este es un estado de resultado tradicional. Para el cálculo del EVA tenemos que hacer algunas pequeñas transformaciones. La primera parte es igual, ingresos por ventas, menos costos variables, menos gastos fijos, resultado operativo antes de intereses e impuestos, EBIT. Al EBIT le sacamos el impuesto a las ganancias, lo primero que hacemos. Y entonces queda el resultado operativo después de impuestos, o sea, NOPAT, Net Operative Profit Adjusted Taxes, ajustado impuesto. Resultado operativo, ajustado impuesto. ¿Qué ocurre acá? En el WACC, los intereses, la deuda con su costo, el interés de la deuda, es considerada como que fuese otro inversor más, como que el banco le presta plata a la empresa, pero es considerada como que es un patrimonio de la empresa, aunque por supuesto es un patrimonio ajeno, pero es como que el inversor, que el banco hubiera invertido en la empresa al prestarle. Eso lo vamos a llamar WACC, después vamos a ver cómo se calcula. WACC por el capital operativo nos va a dar resultado operativo NOPAT menos el WACC, nos va a dar el valor creado o destruido, EVA. Bien. Vamos a incorporar entonces el término EBIT, Earning Before Interest and Taxes, resultado antes de intereses e impuestos, NOPAT, Net Operative Profit Adjusted Taxes, ganancia neta después de impuestos, y WACC, Weighted Average Cost of Capital, el costo promedio ponderado del capital invertido en la empresa, como les dije anteriormente, considerando que la deuda, lo que debemos a los bancos, es como si fuese un inversor más dentro de la empresa. Esa es la transformación que hemos hecho del estado contable. Bien, entonces vamos a un ejemplo numérico. Tenemos esta empresa, con su estado patrimonial, que tiene activos corrientes por 1.200 y pasivos corrientes por 1.000. Activo corriente menos pasivo corriente es lo que se denomina capital de trabajo. Entonces, 1.200 menos 1.000, hay 200 que están incluidos en estos 1.200, que se denomina capital de trabajo. Es decir, esta empresa tiene capital de trabajo positivo. El activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Hay 200 pesos dentro de estos 1.200 que se consideran capital de trabajo. Más los activos fijos o activos no corrientes, 5.500, nos da un total del activo de 6.700 pesos. Por el lado de los pasivos tenemos pasivo corriente 1.000, pasivo no corriente, o sea, lo que nos han prestado los bancos, nos ha prestado un banco, una entidad financiera, 1.500,
patrimonio neto 4.200, donde está incluido el resultado de este ejercicio, 1.348,75, ya lo vamos a ver que lo sacamos del estado de resultados, total de pasivo más patrimonio neto es igual a 6.700 sumas iguales. Cuando todo estado contable, todo estado patrimonial, sumas iguales. Activos y pasivos más patrimonio neto. Bien, vamos al estado de resultados. Esta empresa vendió 10.000 pesos, tuvo costos variables por 6.100, un margen de contribución de 3.900, costos fijos de 1.000, depreciaciones 600, un EBIT, o sea, resultado antes de intereses e impuestos de 2.300, los intereses de la deuda, que eran 1.500, los intereses son 2.25, o sea que la tasa de la deuda es el 30%. Perdón, es el 25%, no el 30%. La tasa de esta deuda es el 25%, lo que da 225. Un subtotal de 2.075, le sacamos el impuesto a las ganancias, que es el 35%, y nos da un resultado neto operativo de 1.348,75, que está incluido dentro ya del patrimonio neto. Bueno, vamos al cálculo del EVA. Dijimos que el EVA era igual al ROIC menos el WACC. ROIC menos WACC. ROIC menos WACC. Vamos primero al cálculo del ROIC. Para ello vamos a tomar que era el capital operativo, que lo tenemos acá. Acá lo tenemos. Es capital de trabajo más activo fijo o activos no corrientes. ¿Cómo era el capital de trabajo? Era activo corriente menos pasivo corriente 1.000, capital de trabajo 200 más activos fijos 5.500, el capital operativo era 5.700. Está acá. El cálculo del ROIC se haría de la siguiente manera. Tomamos el EBIT, que eran 2.300, que es este que está acá, y le sacamos el impuesto a las ganancias al EBIT. Le sacamos el impuesto a las ganancias, le sacamos el 35% y nos va a dar como resultado el NOPAT. El NOPAT es el Net Operative Profit Adjusted Taxes, o sea que es resultado operativo después de impuestos, 1.495. Tomamos el capital operativo y dividimos NOPAT dividido capital operativo, nos da el ROIC. Tenemos el primer término de la ecuación del EVA. El ROIC, entonces, ¿a qué es igual? Al NOPAT sobre el capital operativo. ¿Qué es el NOPAT? Es el EBIT al cual le hemos sacado el 35%, que es la transformación que hicimos cuando dijimos recién que transformábamos el estado contable, el estado de resultados. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a calcular el WACC. ¿Cuál es el cálculo del WACC? El WACC dijimos que la deuda iba a ser considerada como una inversión dentro del patrimonio de la empresa. Entonces, ¿cuál es el costo de esa deuda? Deuda por tasa, deuda que era 1.500 por la tasa del 25%, son los intereses. Como acá no le habíamos sacado el impuesto a las ganancias, lo multiplicamos por 1 menos 35%, o sea, acá el impuesto, le calculamos el impuesto a las ganancias al interés. Más patrimonio neto por la novedad que incorpora el EVA, es la tasa alternativa, como lo hacíamos con los proyectos de inversión. Ya vamos a ver cómo se saca esta tasa alternativa, dividido patrimonio neto más deuda. Por eso dice promedio ponderado del costo del capital propio, como si la deuda fuera un capital invertido por el banco dentro de la empresa. Datos del mercado. ¿Cómo sacamos esta tasa alternativa? Que es el cálculo que vamos a hacer ahora. La tasa alternativa estaba, ¿se acuerdan? En las filminas de proyectos de inversión, que yo dije, no toquemos esta tasa hasta que no veamos el EVA. Estaba ahí definida cuál era la tasa alternativa que tomaban los inversores, sobre todo los inversores extranjeros que invierten en la Argentina. ¿Cómo hacen para invertir en la Argentina? Entonces acá tenemos tasa del riesgo del negocio, que es beta, que en este caso lo hemos supuesto en un 1%. El riesgo país más el riesgo país. El riesgo país, fíjense qué interesante, que esto hoy todos los días salen los diarios. ¿Qué pasa con el riesgo país? El riesgo país aumenta cuando los inversores
desconfianza que la Argentina no va a pagar, el riesgo país aumenta. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué es el riesgo país? Es la tasa que estarían dispuestos a comprar los bonos argentinos en el exterior los posibles inversores. Entonces, el interés que tiene que dar Argentina es mucho más grande. Entonces, el riesgo país por eso sube. Entonces, fíjense, el máximo de riesgo país que hemos tenido históricamente es del 7 del 2002, que era 7.222 puntos básicos sobre el capital. Es 7.222 dividido 100, 72% de tasa alternativa. ¿Qué negocio da 72% de tasa alternativa? No había nada de inversión. Y hoy tampoco la hay, porque también es alta. El riesgo país del 29 de mayo, sacado ahora, hace 3 o 4 días, es del 2.636 puntos, que eso es equivalente a 26,36%. Y la tasa libre de riesgo de los bonos de Estados Unidos es 0,65. Fíjense la diferencia que hay entre un bono de Estados Unidos y un bono de argentino. Conclusión, la tasa alternativa que toman los inversores extranjeros es la sumatoria de esto, que da 28,01. Esta va a ser la tasa alternativa que tomamos. Bien, entonces, vamos al cálculo del WACC. Dijimos, pasivo no corriente, o sea, la deuda del banco que nos había prestado 1.500 por el costo de los fondos, 25%. Eso nos daba 225 pesos de intereses. Pero a esos intereses hay que sacarle el impuesto a las ganancias, que está ahí. Entonces eso me va a dar 243,75 neto de impuesto a las ganancias. Los intereses de la deuda, neto de impuesto a las ganancias, me da 243,75. Más el patrimonio neto, que es 4.200, por la tasa alternativa, esta que calculamos acá, 28,01, me da 1.176. Sumo esos dos términos, como estaba establecido en la fórmula, me da 1.420,17, y lo divido por el capital invertido por los accionistas, que es lo mismo, accionistas más el banco, que es lo mismo que el capital operativo. Fíjense, de 5.700 exactamente igual, me da que el WACC va a ser igual a 24,92. Bien, ¿cuál es el cálculo del EVA? El EVA es ROI menos WACC, 26,23 menos 24,92, el EVA en porcentaje es 1,31. Si a eso lo vuelvo a multiplicar por el capital operativo, que es por lo cual había dividido los dos términos, la verdadera creación de valor está en 74,83, nada más, muy poquito, en relación a la utilidad que había tenido esta empresa. La utilidad neta había sido 1.348,75 y el EVA es 74,83. Fíjense qué poquito, qué chiquito que era. Y acá en esto tenemos lo que es el riesgo país explicado y lo que es un bono argentino en los Estados Unidos. El riesgo país, la empresa de servicios financieros JP Morgan es la que calcula desde la década del 90 el riesgo país de la gran mayoría de los países del mundo. Es la diferencia entre el rendimiento que tiene un país, por ejemplo Argentina, con relación a la tasa de los bonos de Estados Unidos, o sea, de los Treasury Bonds se llaman, TB. Riesgo país igual a Treasury, la tasa de los bonos argentinos, menos la tasa de los bonos de Estados Unidos. En este caso me da el 26,36. ¿Qué era un bono? Dijimos, es un título de deuda que emite un país que entrega a un inversor que le provee fondos. El riesgo país se mide en puntos básicos sobre la tasa del bono de los Estados Unidos, dividido 100 para dar un porcentaje. En este caso, 26,36. Y así calculamos el EVA.